La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner en relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos reunimos para compartir esta primera jornada sobre el trastorno del espectro autista. La Organización Mundial de la Salud nos comparte los siguientes datos y cifras. El autismo, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las características pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. Aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante su vida. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias pueden mejorar las aptitudes sociales y para la comunicación, tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo y de sus cuidadores. La atención a las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Para dar inicio, contamos con la presencia de la maestra Siria Alejandra Martínez Jiménez, la licenciada Mari Carmen Rojas Chávez y la licenciada Maribel Muñoz Díaz, quienes laboran en el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa CRIE, perteneciente al nivel de educación especial de la región lagunera de Durango. La maestra Siria Alejandra Martínez Jiménez es licenciada en Psicología por la Universidad La Salle Laguna, maestra en Psicoterapia Gestalt Infantil por el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt. Tiene 22 años de experiencia en atención psicopedagógica y docencia en instituciones educativas públicas y privadas, los niveles de educación básica, superior y media superior. Experiencia en consulta psicológica clínica particular a niños y adolescentes en dificultades emocionales, conductuales y de aprendizaje. Dirección de diversos cursos y talleres para padres, abordando temas pertinentes a la inclusión educativa de alumnos con TEA. Actualmente forma parte del CRIE de Gómez Palacio, como encargada de la atención a docentes de alumnos con trastorno del espectro autista y coordinadora del grupo Monitores de Apoyo Laguna, ofreciendo desde hace 5 años de manera ininterrumpida capacitaciones al personal de escuelas regulares, además del equipo de educación especial, para favorecer la atención oportuna y necesaria de los alumnos con autismo. Tiene diferentes cursos y capacitaciones, ha participado en diversos talleres y congresos, destacando su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Autismo, organizado por el municipio de Gómez Palacio con la conferencia Estrategias Educativas para Alumnos con TEA en marzo del 2021. Licenciada Mari Carmen Rojas Chávez. Licenciada en Educación Especial con énfasis en discapacidad intelectual por la Escuela Normal de Torreón. Actualmente forma parte del CRIE de Gómez Palacio, siendo parte fundamental del grupo Monitores TEA Apoyo, como encargada del aula sensorial para alumnos con autismo, desarrollando planes de intervención en conjunto con docentes y centrando el plan en la familia. Ella también ha participado en diversos talleres, cursos y seminarios, destacando su participación también como ponente en el primer Congreso Internacional de Autismo, organizado por el municipio de Gómez Palacio en marzo del 2021. Finalmente, licenciada Maribel Muñoz Díaz, maestra en Educación basada en Tecnologías de la Información por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, licenciada en Educación Especial con énfasis en discapacidad intelectual por la Escuela Normal de Torreón, integrante del CRIE Gómez Palacio, conforma de igual manera el grupo de monitores de apoyo,
como encargada del programa Desarrollo de Habilidades Sociales en Adolescentes. Ha participado en diversos cursos y talleres, destacando también su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Autismo, organizado por el municipio de Gómez Palacio, Durango, en marzo del 2021. Monitores TEA Apoyo Laguna. Debido al incremento de alumnos con la condición de TEA, se propone la creación del grupo de monitores TEA Apoyo Laguna, el cual se integra por maestras de apoyo y psicólogas del área de educación especial de la Secretaría de Educación de la región lagunera de Durango. El objetivo: crear comunidades de aprendizaje en las cuales se vean favorecidos los alumnos y sus familias, garantizando la información, sensibilización y capacitación al personal docente, teniendo así la posibilidad de minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación social de la población con condición de TEA. Después de un año de dirigir las sesiones de capacitación intensiva, el grupo de monitores de apoyo, bajo la coordinación de la maestra Siria Martínez, se encuentra ya trabajando con la totalidad del personal de educación especial. De esta manera, se ha logrado incrementar de manera significativa la respuesta educativa a alumnos, docentes y familias de niños con autismo. De esta manera, el grupo ha podido compartir información a la sociedad con el lema: todos los niños tienen derecho a recibir educación, independientemente de su condición. Si la escuela no sabe cómo hacerlo, nosotros le enseñamos. La maestra Siria, la maestra Mari Carmen y la maestra Maribel compartirán con nosotros la plática titulada Trastorno del espectro del autismo, la importancia de la identificación temprana. Las dejo con ellas. Hola, buen día. Permítanme un segundo. Voy a conectar porque se me acaba. Muy bien. Buen día, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ustedes me van refiriendo si me escucho bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias al Instituto Francés La Salle por la invitación esta mañana. Nos da muchísimo gusto estar aquí, más como ex lasallista, pues es un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana de trabajo. Muy bien, y vamos a comenzar con una pregunta clave, ¿verdad? Y es algo que nosotros siempre mencionamos a las familias con las cuales trabajamos. ¿Qué sabemos de autismo, papá? ¿Qué sabemos de autismo, mamá o maestra? Bueno, pues de alguna manera, afortunadamente hoy en día contamos con muchísima información que está a nuestro alcance. Afortunada o desafortunadamente, porque mucha de esta información no siempre es real o no a la magnitud que efectivamente la podemos manejar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas series, tenemos muchas películas, tenemos algunos documentales que nos dan alguna referencia sobre el TEA, sobre el trastorno del espectro del autismo, y pues estas series, estas películas nos muestran solamente una parte, ¿sí? Es un pequeño extracto de la vida de las personas que tienen esta condición y pudiéramos nosotros generalizar o asumir, ok, entonces todas las personas que tienen TEA son como Sheldon, o todas las personas que tienen TEA son como el personaje de cierta serie o de cierta película, ¿sí? Y no siempre es así, ¿ok? Puede ser que tenga algunas características, puede ser que comparta algunos signos, algunos síntomas,
Y estas series, estas películas, pues nos muestran un extracto nada más, ¿sí? De la vida de este personaje, pero no nos muestran en algunas ocasiones cómo fue que lo identificaron, cómo lo diagnosticaron, cuáles fueron las conductas que empezaron a trabajar con ellos y que después de tantos años de trabajo terminamos con el perfil de este personaje, ¿sí? Por lo tanto, Sheldon se comporta y vive de esta manera porque tuvo años de procesos terapéuticos, ¿sí? Por eso es importante, pues sí, observar todas estas películas, estas series con reserva, ¿ok? Rescatar toda esta información y siempre preguntar a un especialista o a un profesional, oye, bueno, mira, yo tengo un hijo con TEA y esto, o tengo un hijo y estoy observando que se comporta como cierto personaje de la televisión y ya el especialista te dará todas sus referencias, ¿sí? Pero no quedarnos únicamente con lo que vemos en pantalla. Recordemos que esto es una producción para televisión y que por lo tanto pues trae drama y trae muchos elementos que la televisión, que los medios saben que deben involucrar para poder atraer nuestra atención, ¿de acuerdo? Es muy importante porque maestras, maestros, entiendo que hay maestras aquí, ¿verdad, Katy? Hay maestras y hay familias, ok. ¿Por qué maestra? ¿Por qué papá, mamá? Bueno, porque dependiendo de lo que yo sepa de autismo, dependiendo de la información que yo asuma como verdadera, como total, es que yo dirigiré mi intervención dentro y fuera del aula, ¿sí? Si yo asumo que el autismo se caracteriza de cierta manera o tiene ciertas manifestaciones, tiene ciertos comportamientos que me llevarán a trabajar de cierta manera como un Sheldon, ¿sí? Entonces yo dirigiré toda mi atención a trabajar para un niño como el personaje que yo vi en la televisión. Sin embargo, si yo conozco toda la información referente al TEA y entiendo que es una condición que afecta a diferentes áreas del neurodesarrollo, ¿sí? Y que no son berrinches y que no son problemas de conducta como tal lo que él tiene, sino que son ciertas respuestas, ¿ok? A este déficit de desarrollo que está presentando el alumno, entonces yo dirigiré mi atención precisamente a atender ese déficit en el desarrollo. ¿Sí? Y no estar ensimismado a, no, es que es un berrinche, no, es que es un problema, estos movimientos que hace, yo no entiendo por qué los hace, yo no quiero que los haga. ¿Sí me explicó? Entonces, dependiendo de toda esta información que yo tenga, voy a dirigir mi atención hacia cómo voy a intervenir con él. Iniciamos entonces con la definición de TEA, ¿sí? ¿Qué es el autismo? Para poder arrancar. Bueno, pues el autismo es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo, que inicia desde el nacimiento y que permanece durante toda la vida. ¿Qué significa esto? Que yo nazco con TEA y yo muero con él, ¿sí? El TEA no es una enfermedad, por lo tanto no se me va a quitar. El TEA es una condición de vida con la cual yo voy a permanecer durante todos los años que Dios nos permite estar aquí y tendré que trabajar en 3 áreas que son específicamente las que están alteradas. ¿Cuáles son? Bueno, pues en el TEA se implican alteraciones en la comunicación, en la interacción social y en los comportamientos, ¿sí? Que implica obviamente los intereses y las actividades que ellos desarrollen. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detenido. Esto es súper importante, papás. ¿Por qué? Porque para yo poder diagnosticar autismo, necesito considerar siempre estas 3 áreas, ¿sí? Mi hijo o mi alumno tiene que estar comprometido en la comunicación, en la interacción social y en su comportamiento. En las 3, ¿ok? Afortunadamente, hoy en día, hemos logrado comprender las personas que trabajamos alrededor de este trastorno, de esta condición, pues que el TEA es una alteración en los procesos de desarrollo evolutivo. Nosotros aquí en pantalla estamos observando a unos niños, ¿sí? Desde que están pequeñitos, desde que son bebés, hasta que ya son unos niños en etapa escolar, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, comprendamos todos que al ser el autismo un trastorno del desarrollo, ¿sí? No cumplirá con ciertos hitos de desarrollo a los cuales todos los seres humanos estamos obligados a desarrollar desde que nacemos, ¿sí? Desde que nosotros nacemos, desde que un bebé nace, tiene ciertos retos de desarrollo. Y cuando todos llevamos a nuestros hijos con el pediatra durante el primer mes, ¿qué nos dice?
abrió bien los ojitos. Sí, ok. Primer hito del desarrollo o primer reto del desarrollo. Oiga, señora, ¿y el niño está comiendo cada 3 horas? Sí, ok. Siguiente hito de desarrollo. Y ya se mueve y ya reconoce su manita y ya se sostiene la cabecita y ya se sentó y si usted lo gira ya hace lo imposible por regresarse y dar la vuelta. Sí, todas estas características de desarrollo que nosotros vamos observando en nuestros hijos son muy importantes porque van a predecir alguna posible alteración. Por eso es tan importante, o por eso nos insiste tanto el médico, tráigalo mes a mes. ¿Sí? ¿Para qué? Para checar precisamente que todos estos procesos de desarrollo se estén cumpliendo de manera normal. ¿Ok? Nosotros evolucionamos conforme van pasando los días y no me dejarán mentir. Nuestros hijos son muy diferentes de un mes a otro en todos los sentidos. ¿Sí? Desde que nacen tienen dificultad para moverse, para coordinar sus movimientos, ¿sí? Igual para comunicarse, para desarrollarse socialmente y para comunicarse. ¿Ok? Así, mes a mes, año a año, vamos evolucionando en estas áreas. ¿Qué pasa con el autismo? Va a truncarse en algún momento, ¿sí? En alguno de estos procesos de desarrollo, algunos de estos retos de desarrollo, no se van a estar consolidando o no van a iniciar o no van a concluir, ¿ok? Y es aquí donde nosotros podemos empezar a observar que algo no está del todo bien con nuestros hijos. Dice Ángel Rivier, un experto en el tema de autismo, que aún las madres primerizas somos capaces de darnos cuenta que algo no va bien con nuestros hijos. Y tiene todo que ver precisamente con el desarrollo evolutivo. Sí, nosotros siempre tenemos la referencia de algún sobrino, de algún otro hijo, de un vecinito, de un primo, no sé. Sí, y empezamos a ver, caray, mi hijo ya tiene tantos años o tantos meses y siento que todavía no lo escucho decir una palabra, o por qué no se sostiene, o por qué camina de esa manera. Si mi sobrino a la misma edad de mi hijo ya lo hacía perfectamente, ¿sí? Es precisamente porque algo en el proceso del desarrollo está sucediendo, ¿sí? Algo no está desarrollándose como debiera ser según el periodo de desarrollo en el que se encuentra. Ese es el autismo. Afortunadamente, ahorita ya comprendemos que el autismo es esto y que por lo tanto tenemos que atender esta parte del desarrollo, ¿sí? Que tenemos que comprender que siendo el autismo un trastorno del desarrollo, tenemos que intervenir en el desarrollo para que en algún momento pueda regularizarse o alcanzar al menos los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son las principales manifestaciones que nosotros como papás podemos observar y decir, algo aquí me está haciendo ruido, ¿verdad? Aquí debo tener un poquito más de atención. Esto es, papás, maestros, a partir del año y medio. ¿Sí? Si yo a partir del año y medio empiezo a observar que mi hijo no reacciona cuando lo llamo, ¿sí? Incluso pareciera que están sordos. Tenemos referencias de algunos papás que nos dicen, es que maestra, yo le hablaba y ni siquiera volteaba, no se inmutaba, no hacía alguna manifestación para voltear y hacerme entender que me estaba escuchando, ¿sí? No reaccionan cuando le llamo, no reacciona ante un sonido fuerte, que de pronto se cae una caja y el bebé de inmediato voltea y ve de dónde viene este sonido. ¿Sí? Esta es una situación que debe llamar nuestra atención. ¿Qué tenemos que hacer primero, papás? Obviamente, checar que fisiológicamente se encuentre en buen estado su sistema auditivo. Sí, si aún, ya cuando el médico nos dice su audiología está bien, el resultado salió bien, el bebé escucha perfecto, ok, entonces ya tenemos que pensar en otra situación para evaluar más a fondo, ok. Si mi hijo a partir del año y medio no señala objetos, ¿sí? Pero en algún momento los observa fijamente o incluso se acerca para tocarlos. Es muy común que los bebés, al no tener todavía el lenguaje instaurado, nos pidan las cosas señalándolas, ¿sí? ¿Qué quiere? Quiero esas galletas y te lo hace saber con su dedito, ¿verdad? O incluso con algún o señala para referirse a algo que nos esté pidiendo. Si tu bebé, si tu hijo a partir del año y medio no te señala para pedirte las cosas,
pero por el contrario, te toma de la mano y te lleva hacia el objeto que quiere, ¿sí? O se para frente al objeto que quiere y lo mira fijamente, ¿sí? Tendríamos una manifestación que atender para considerar una evaluación más a fondo, ¿ok? ¿Cuál es otra de las manifestaciones? El no usar la imaginación cuando juegan, es decir, que no exista juego simbólico. Nosotros sabemos que los niños a partir de los 2 años tienen esta maravillosa habilidad de poder darle una característica mágica, ¿sí? De espolvorearle estos polvitos mágicos y que esto puede dejar de ser una tijera para poder convertirse en un avioncito. Si entonces yo tomo cualquier objeto y gracias a mi juego simbólico lo puedo convertir en un avión. O tomo un palo de escoba y lo puedo convertir en un caballo. ¿De acuerdo? Las personas o los bebés, los niños con TEA presentan precisamente esta característica, si no usan la imaginación cuando juegan. Puede provocar estrés y puede desembocar en una crisis, porque nos ha tocado, estando en procesos ya de atención con los niños, vamos a jugar a los caballitos y les ofrecemos el palo y no, es que esto no es un caballito, esto no es un caballo y esto no es un caballo, yo no quiero jugar al caballo, ¿por qué me dices si no es un caballo? Y se puede detonar ahí una crisis muy fuerte, ¿sí? Otra de las manifestaciones es que evitan el contacto visual y prefieren estar solos. Esta es una característica muy significativa, ¿sí? Y nosotros le llamamos atención conjunta. El niño no tiene la posibilidad y no tiene la habilidad de mirarte a los ojos, ¿sí? Esta es una de las características más importantes socialmente hablando, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos y tenemos esta posibilidad de contactarnos visualmente con mamá, con papá, estamos teniendo la oportunidad de socializar ya con ellos, de pedirles algo, de conocer algo y de aprender de ellos, ¿sí? Si nosotros vamos creciendo con esta carencia, con esta falta de contacto visual, pues en definitiva pone en riesgo que podamos estar en contacto social con cualquier persona. Sí, es significativo, es muy evidente cuando alguien no nos sostiene la mirada, cuando alguien no nos responde con la mirada. Y esto lo podemos observar, o si a partir del 1 año y medio tampoco lo observas en tu hijo o en tus alumnos, mucho ojo, ¿sí? Y busquemos una evaluación más a fondo. Otra de las manifestaciones principales es que presenta dificultad para entender sentimientos, los propios y los de otras personas. Y se les dificulta mucho identificar en los rostros de los demás cuál es la emoción que se está presentando. Y en él mismo tiene dificultad para poder decirnos cómo se siente. ¿Ok? Existe evidentemente un retraso en el desarrollo del lenguaje o del habla, dependiendo obviamente del grado de ayuda que necesiten y que está ya establecido en su diagnóstico, pero tenemos mamis que nos refieren el que, bueno, lo primero que llamó mi atención fue que no hablaba, que ya el niño o que la niña tenía 3 años y no pronunciaba palabras, o que incluso pronunciaba algunas palabras y de pronto dejó de hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante que si nosotros observamos que al 1 año y medio nuestro hijo no habla, haces, bueno, por él sí comunica lo que fue casada, llevando a nosotros observamos en lo que especifica, o sea, si pudiese escuchar un sonido muy fuerte y de inmediato cubrirse sus oídos, como lo muestra la imagen que estamos observando, ¿sí? O pudiera ser algún sabor que rechace ciertos sabores o que por el contrario prefiera ciertos sabores en exceso, que no le guste que lo toquen o que precisamente esté buscando mucho el contacto con alguien o con algún objeto, de sentir algo, porque está muy bajita su percepción, que la quiero evitar, que la quiero rechazar, ¿ok? Entonces, ¿cuál nos estaría hablando de un desorden sensorial que valdría mucho la pena evaluar más a fondo? Y finalmente, estas otras manifestaciones. No les gusta el contacto físico y rechazan a ciertas personas. Pudiese ser por esta situación sensorial que comentábamos en un momento. Tiene un juego que no es funcional. ¿Por qué? Porque los niños que tienen alguna alteración en el desarrollo no usan los juguetes para lo que fueron hechos. Si, por ejemplo, eran hechos por los creadores, ¿sí? Para rodarse, para chocarse, para crear carreras de cochecitos, ¿sí?
no fueron creados para que un niño los huela en exceso, para que los chupe, para que los muerda o para que los alinee de una manera interminable, para que los agrupe, para que los clasifique. ¿Sí? El carrito fue hecho para que jugaras con él a rodarlo, a chocarlo, a competir un cochecito. Juegan con los juguetes. Para el uso convencional que se le debe dar a ese juguete, también debemos prestar. Esto es ya obviamente para los niños más grandecitos, debido a la literalidad que presentan, ¿sí? Por estas 3 áreas que mencionaba al principio que están alteradas. Cuando nosotros les decimos alguna broma, no entienden el contexto, no entienden el doble sentido que está detrás de esta broma o de algún chiste, ¿ok? Y son poco tolerantes a la frustración debido a la falta de herramientas que presentan para autorregularse. Si nosotros observamos que nuestros alumnos o que nuestros hijos tienen en exceso crisis debido con eso, observamos alguna de estas otras manifestaciones que acabo de comentar, pues sí es muy importante que recomendemos una valoración al área del neurodesarrollo, ¿ok? ¿Por qué es importante o por qué comentamos estas principales manifestaciones? Bueno, porque nosotros como papás, ¿sí? Podemos observarlas en casa y decir, ¿sabes qué, hermana? Yo estoy observando que mi hijo pareciera como que está sordo o se me hace raro que no hable como mi hijo mayor que para esta edad ya estaba hablando, ¿sí? Y desafortunadamente, y entiendo que lo hacen con el afán de hacernos sentir mejor, ¿verdad? Siempre nos dicen, no te preocupes, es normal, los niños siempre son más flojillos que las niñas, al rato habla, es que está chiflado, es que tú le adivinas todo, es que dale más tiempo, venimos de la pandemia, sí, en pandemia estuvimos oportunidad de convivir y de socializar, ¿ok? Vamos con el pediatra y el pediatra también nos dice, tranquila señora, no sea aprensiva, es normal, dele tiempo, y vemos que pasa el tiempo y que pasa el tiempo y que estas características no solamente siguen presentes, sino que se van incrementando y se van agregando unas nuevas, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega el momento de que nuestro niño cumple ya el tiempo promedio para ingresar a clases? Bueno, efectivamente aquí viene la clave que para nosotros es el para alumnos o con estos niños que están regresando o ingresando a la escuela y que efectivamente no se les ha dado el total de todos los puntos que se tienen que ir identificando en ellos y que posiblemente sean los que nos permiten conocer cuáles son las problemáticas o las condiciones que estos niños están trayendo, ¿verdad? Entonces nos vamos a la parte de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quiénes se involucrarán a que este punto del ingreso a la escuela sea el que nos permita conocer qué vamos a trabajar con los chicos o con los alumnos, ya sea niños? ¿Le puedes cambiar, Siria, por favor? No son necesarios para involucrarse en este proceso a los chicos con TEA, ¿verdad? Y los encargados como prioridad que poner y realizar un plan de intervención adecuado somos los docentes. Los docentes en la escuela tenemos un contacto directo con los chicos, entonces nos podemos dar cuenta sobre todo sus conductas, sus comportamientos, qué le gusta, qué no le gusta, qué es de interés para él, y vamos viendo algunas de las condiciones, de los síntomas que pueden presentarse y que nos pueden prender el foquito de decir, bueno, si la mamá ya vino y nos comentó, ¿sabe qué, maestra? Es que mi hija, mi hijo está presentando estas conductas, está realizando estas conductas en casa. Los docentes somos el parteaguas, somos los que vamos a dar el primer paso para decir, ¿sabe qué? Sí, en casa presenta, con nosotros en el salón o en el área de la escuela presenta. ¿Qué hacemos? ¿Lo enviamos? Si en dado caso en esta escuela hubiera el área de apoyo, se va canalizado al área de apoyo para que el maestro de apoyo nos pueda dar el seguimiento de observación, de entrevistas, de aplicación de algunos de los instrumentos que nosotros realizamos, y el área de psicología en conjunto, en trabajo conjunto, se va haciendo la anotación adecuada y la aplicación adecuada de estos instrumentos que nos permiten un proceso más allá. ¿A qué me refiero con más allá? Clínica en donde un pediatra, un neuropediatra, un psiquiatra, un terapista de la comunicación humana son los que van a empezar a intervenir. Obviamente, tomando en cuenta cada uno de los puntos de vista de estos especialistas, es que nosotros podemos ir dando el seguimiento de la atención que se le debe dar a nuestro alumno, ¿verdad? El pediatra que nos va a ayudar a prevenir, a diagnosticar y a tratar las enfermedades, el psiquiatra, el neuropediatra, perdón, que nos ayuda a garantizar el desarrollo neurológico de los niños, ¿verdad? La problemática que viene desde el desarrollo neurológico. El psiquiatra capacitado de diagnosticar
y pues dar el seguimiento y el tratamiento necesario para estas alteraciones que vienen en los niños y adolescentes. Y conforme al los terapeutas de la comunicación, podemos hacer un equipo multidisciplinario, que nos va a ayudar a identificar y a dar este tratamiento o esta rehabilitación en el proceso de la comunicación, que es una de las, trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y efectivamente paso a conocer cuáles son los trastornos que vienen o que están aunados a este TEA, a este trastorno del espectro autista. Aparece un manual que nos ayuda a identificar cuáles son los trastornos mentales, en donde precisamente entra el trastorno del espectro autista, que se llama DSM-5. Este manual nos ayuda a conocer cuáles son las pautas, cuáles son los indicadores que nos permiten identificar a los alumnos que van presentando este trastorno del espectro autista. Y nos muestra 3 categorías. Estas 3 categorías son los 3 que van a ir presentando, ¿verdad? Y nos da a conocer que el trastorno del espectro significa que cada uno de nuestros alumnos o cada persona que presenta este trastorno es diferente, sus comportamientos, sus condiciones, la comunicación, el lenguaje, la forma en que ellos se van presentando ante la sociedad y son diferentes. O sea, no podemos tener a un mismo alumno, a una misma persona con las mismas condiciones o con el mismo comportamiento o con las mismas actitudes, las mismas alteraciones. Cada uno de ellos es la que sigue. Ok, cada uno de los chicos, como ahorita les comentaba, tienen diferentes comportamientos y diferentes condiciones que van a ir presentándose a lo largo de la vida, como las manifestaciones que ahorita nos mostraba Siria, ¿no? Puede ser que un alumno tenga movimientos repetitivos en sus brazos o en su cabeza, y eso es algo diferente en cada uno. La forma en que producen la ecolalia, la forma en que se comunican, la forma en que realizan algunas de las acciones que hacen dentro de la escuela. Por eso es que el manual de DSM-5 nos permite 3. ¿Sí? Cada chico es diferente, cada chico. Y pues los criterios que nos ayudan a definir, dependiendo a los 3 puntos que Siria comentó al inicio, que es la socialización, la comunicación, a su alrededor están, y que posiblemente muchos de los otros niños realizan de una forma muy normal, ¿sí? Entonces entran aquí los criterios para definir cada categoría, que es en este grado cuando podemos identificarlos. Bien, el grado 1, que es cuando uno de nuestros alumnos necesita ayuda muy, muy notable. ¿A qué se refiere notable? A que muy posiblemente no tenga comunicación o lenguaje que permita tener esa relación con las demás personas, ¿verdad? Tienen comportamientos muy restringidos y repetitivos, en donde existe inflexibilidad en su comportamiento. Cambios que se les van presentando interfieren notablemente en su funcionamiento, en su dificultad intensa al cambiar el foco de interés, o presentan aparte deficiencias graves en habilidades de comunicación social y verbal y no verbal. Esto puede causarles alteraciones marcadas en todos los funcionamientos que ellos tienen. Un inicio muy limitado de interacciones sociales y una respuesta muy mínima en la apertura social con las personas con las que se están relacionando. El grado 3 normalmente es para alumnos que tienen que estar dentro de una escuela especial, en donde se le llama centro de atención múltiple, que esto les permite a ellos pues llevar una socialización y una atención más específica, en donde los maestros pueden tener mayor comprensión en referente a cada uno de los comportamientos que van teniendo, y para esto necesita ayuda notable. En la comunicación social tienen una deficiencia notable en las habilidades de comunicación social, incluso con apoyo. Todavía requieren ellos apoyo. Inicio limitado de interacciones sociales y respuestas reducidas a la apertura social de otros, ¿sí? En los comportamientos restringidos y repetitivos, tienen dificultades para afrontar el cambio u otras conductas que se les dan presentes. Conductas restringidas y repetitivas aparecen en la frecuencia suficiente como para ser obvias a un observador no entrenado e interfieren en el funcionamiento en una variedad de contextos. Presentan ansiedad y dificultad al cambiar el foco de interés y de la conducta, ¿sí? Y en el grado 1, los chicos necesitan ayuda, sí, pero sin ayuda las dificultades de comunicación social causan alteraciones importantes. Todavía ellos requieren que nosotros los vayamos guiando cuando presentan el grado 1. Estos chicos de grado 1 y de grado 2 leve pueden ingresar al aula regular, pueden estar en una escuela regular. Ejemplos claros de respuestas atípicas o fallidas a la apertura social de otros. Todavía batallan para relacionarse con las personas que los rodean. Sin embargo,
empiezan a lograr tener interacción muy simple o simplemente ya logran o intentan acercarse con la gente que está a su alrededor. Puede parecer que al momento de que nosotros como docentes los vamos guiando para que logren intervenir o interactuar con otras personas, pues ellos logran tener un poco de este interés, ¿verdad? En el comportamiento restringido y repetitivo, la inflexibilidad del comportamiento causa una interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos en los que ellos se desenvuelven. Los problemas de organización y planificación dificultan su autonomía. Todavía ellos necesitan que nosotros les vayamos dando las pautas para ir realizando las actividades, tanto en la escuela como en la casa, ¿verdad? Ellos requieren que llevar un plan de trabajo, llevar un plan de atención, entonces tengamos el interés, quieren, qué es lo que para ellos es más significativo y les permite tener esta condición de ir aprendiendo, ir absorbiendo, ir conociendo cuáles son los pasos que se deben de seguir para que nuestros chicos puedan ir trabajando de una manera adecuada, ¿sí? Y luego viene la parte en donde yo les comentaba que el grado 1, cada alumno, en referente a lo que hablábamos ahorita del espectro, cada uno va a tener diferentes necesidades, diferentes intereses, diferentes gustos. No por ser un alumno con grado 1 van a ser todos iguales, no. O sea, aún teniendo el grado 1, cada uno de los chicos que están son diferentes, cada uno se comporta de manera diferente y a cada uno se le tiene que hacer intervención necesario que les va a permitir, ¿sí?, saber que la categoría es la evaluación en donde nosotros vamos realizando, en este caso, como docentes nos permite conocer cuáles son las necesidades a simple vista que estamos teniendo con este chico, ¿verdad? Viene el concepto médico, que es descartar una comorbilidad acerca de que si nuestro alumno, y que ahorita no se escucha porque no nos presta atención, porque no nos voltea a ver, padres de familia que acudan con el médico, nos ayuda a descartar comorbilidad. Si mi alumno presenta alguna condición física, no prestar atención, el no tener la iniciativa completa, la evaluación cognitiva completa, que nos presentes los estilos de aprendizaje y también los estilos de aprendizaje y aparte los neurológicos menores que precisamente en una evaluación médica no aparecen, ¿verdad? Al momento de tener nosotros una evaluación psicológica o clínica, nos podemos dar cuenta que hay algunas alteraciones en lo auditivo, en la comprensión, en la atención, en la percepción de las cosas, y precisamente esta evaluación cognitiva completa nos permite darnos cuenta de estos signos que en las médicas no aparecen. Aparte vienen las habilidades adaptativas motoras y sensoriales. Nosotros podemos con esto guiarnos y saber qué mi alumno requiere para tener el desarrollo más adecuado. Si mi alumno, al momento de tener alteradas las habilidades motoras, sensoriales, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde puedo ir muy seguido? A veces nos enfocamos en querer que los alumnos, pero realmente no nos ponemos a pensar y a darnos cuenta que necesitamos que ellos desarrollen todas sus habilidades tanto cognitivas como motoras, como sensoriales, como adaptativas, que le van a permitir a él ir aprendiendo, ir absorbiendo, ir conociendo qué es lo necesario para que luego, al momento de tenerlas bien adquiridas, poder lograr que nuestro alumno en el aspecto de aprendizaje pueda desarrollarse de una manera más simple, más fácil y que le permita a él ir haciendo las actividades al conjunto de su grupo, ¿verdad? Que muchas veces eso es lo que quieren los maestros, es que quiero que trabaje igual que él. Sí, vamos a buscar qué actividades pueden ser necesarias o qué esta parte hacemos una evaluación lingüística y comunicativa. Acordémonos que el lenguaje y comunicación son muy diferentes, ¿verdad? Al nosotros poder tener una comunicación con nuestro hijo, ya sea de manera verbal o de manera corporal, de gestos, de alguna indicación por medio de tu dedo, donde él ya está teniendo una comunicación contigo, podemos al momento de estar haciendo estas actividades de manera repetitiva, que nuestro hijo vaya conociendo cuál es la manera más simple para que él se logre comunicar con nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros consideramos que la evaluación es un parteaguas y es muy necesaria en el alumno. Al momento de nosotros tener estos puntos que les mencioné anteriormente, podemos realizar el perfil individual o el plan de intervención que normalmente nosotros para dar respuesta a las necesidades que el chico o la chica está presentando, ¿verdad? Y que nos va a permitir precisamente saber cuáles son las necesidades y saber cuáles son los puntos más importantes que debemos de trabajar con ellos, ¿sí? Buenos días. Continuando con el tema, bueno, ya teniendo lo que es el perfil individual,
pues empieza el camino, ¿no? El camino como maestros, como papás, pues obviamente estamos llenos de dudas. Muchas veces no tenemos ese acompañamiento y decimos, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con este alumno? Muchas veces queremos apoyar y tenemos toda la iniciativa y empezamos a a buscar talleres, empezamos a buscar información, pero obviamente en este sendero pues vamos a ir viendo qué es lo que sí va a necesitar mi alumno, qué no va a necesitar mi alumno. Va a haber ensayo y error muchísimas veces que vayamos encaminados a esas necesidades, a ese perfil individual que podamos ir dando respuesta, ¿sí? Entonces, pues vemos que una de las límites salen y nos vamos dando cuenta es la comunicación, ¿sí? Desde el primer nivel que es preescolar, es lo que vamos desarrollando poco a poco, a esa parte, no tanto al aspecto curricular, sino al aspecto social, al aspecto comunicativo, ¿sí? Y vemos que en la triada, o se puede decir que la principal comunicación con los demás. Siria nos hablaba de los primeros momentos de la... Y vemos que poco a poco el sentido, ya le da sentido a lo que es la teta, a lo que él quiere cubrir con sus necesidades, a lo que él quiere expresar. Yo me río y él se ríe. Si yo le sonrío, él se sonríe y empieza la imitación, empieza ese proceso de decir que natural, de una manera innata, ¿sí? Y vemos que esas afecciones, al tratar de estar interactuando, no se da, algo está pasando, ¿verdad? Y entonces vemos que el lenguaje es un logro evolutivo que el bebé debe alcanzar. Poco a poco, desde el llanto, que me está dando a conocer una necesidad, primeros señalamientos, eso es parte del lenguaje. Sí, sabemos que el hecho de mi comportamiento habla y decimos, por ejemplo, algunas imágenes donde mamá le muestra, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Que decimos, juguete, y él a través de esa imitación sabe y le da un sentido. Entonces es la manera en que nosotros vamos aprendiendo poco a poco, ¿sí? Hablábamos de ese simbolismo, ¿sí? Donde, por ejemplo, es muy sencillo, ¿verdad? Desde pequeños queremos comprarles todo y los llenamos de miles de materiales cuando todavía no saben para qué se usa, ¿verdad? ¿Cómo es la manera en que lo empiezan a conocer? Por ejemplo, les damos esta muñeca. ¿Cómo le empieza a conocer la niña? La huele, sí, lo siente suave. No sabe que puede jugar a las comadres. Cuando yo, mamá, le señalo, le digo, ¿cómo jugar? Empiezan a jugar. Es la parte en la que el simbolismo va a crear, cambian, ya lo ven, le dan un nombre. Y esa parte es el juego simbólico. Y sabemos que nuestros niños y todos empezamos a tener esa parte de conocimiento con el juego simbólico, ¿sí? Entonces, pasan de lo que es chupar, morder, tirar. Muchas veces jugamos a nada más tirar, mamá se lo da y el niño se sorprende o la finalidad del objeto, ¿sí? Más adelante lo va a ir dando y va a tener un uso convencional, ¿ok? Y bueno, van a decir, ok, ya nos dijeron todo esto en los primeros meses, en los primeros años. ¿Afecta escolarmente? Claro que sí, ¿sí? Claro que va a afectar de una manera muy notoria el proceso evolutivo, el proceso en el que el alumno no va a atender. Si no atiende a mamá, va a atender a la maestra, ¿sí? Si no imita mi niño lo que yo estoy haciendo, empezamos antes que yo creo todos iniciábamos con un canto, con un canto en el que nos referíamos con ademanes y decíamos, ¿para qué me va a servir? Bueno, sirve para esto, estás imitando, ¿sí? Estás desarrollando el aspecto motriz, estás desarrollando lo que es la memoria, ¿sí? Y si veo que mi alumno no me está atendiendo a distancia, bueno, algo está pasando, ¿sí? No me va a imitar. Muchas veces nosotros de maestros lo realizan, ¿sí? Mucho menos va a pedir esa palabra, la que yo quiero participar, la que yo quiero expresar. Va a estar muy limitada a esa, muy calladito o es muy calladita, no hacer ruido. Y no, al contrario, también yo tengo que voltear a ver esa parte y decir, a ver, ¿por qué no participa? ¿Por qué no me está atendiendo? Lo que le estoy mostrando no es de su interés, ¿sí? Entonces, ahí es la parte en la que mi perfil individual, yo voy a checar si mi alumno, si su estilo de aprendizaje es visual, es auditivo, es kinestésico. Y no nada más mi alumno, que tenga algún trastorno. Creo que los que estamos aquí, que somos maestros, tenemos que dar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay ese? Entonces, una de las principales afecciones que puede decir es, no me va a atender, pues no va a aprender a hablar iguales. Muchas veces
nuestros compañeros nos explican de una manera y lo entendemos, porque hablamos el mismo idioma, se puede decir, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo le voy a comunicar esa parte? No está, ¿verdad? Ese canal de comunicación no va a estar. Entonces, claro que se va a ver limitado muchas veces y pues no va a haber una evolución en el aprendizaje. Y en el aprendizaje, esa parte no, a ver, sabemos que están inmersas muchísimas tales para poder dar ese brinco a la escritura, a la lectura, a la resolución de problemas, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, aquí vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo en el que Cira nos lo va a explicar. Ok, vamos a platicar así brevemente este ejemplo que a nosotras nos ha servido en particular mucho para comprender toda esta teoría breve que les acabamos de compartir. Imaginemos que el sueño más grande de nuestra vida es asistir a este museo que se encuentra en Alemania. Obviamente, ni siquiera tengo conocimiento de algunas palabras, pero muero de ganas de ir, ¿sí? Voy a ir, obviamente, porque quiero disfrutar, quiero vivir la experiencia. ¿Qué es lo que haré? Bueno, pues afortunadamente que nos ayudan a llevar un recorrido, pero no solo necesito o no es suficiente con tener un guía. Además de que yo tenga una, llevarme a conocer cada rincón del museo, yo como visitante del museo necesito tener una serie de habilidades que me permitirán hacer un uso afectivo o funcional del área que me está queriendo ofrecer la posibilidad de visitar el museo. ¿Cuáles son estas habilidades? Necesito poder atender, ¿sí? Atender prestando con atención a todos, con todos nuestros sentidos, a las acciones que está haciendo el guía. También necesito saber imitar los gestos, imitar las palabras para nombrarlas, ¿sí? Mirando hacia la misma dirección que él. Es decir, no basta que yo vaya caminando junto al guía, tengo que ir caminando con el guía, ¿ok? Tengo que aprender a pedir también, tengo que saber pedir, porque yo requiero pedirle información sobre ciertos, y de esto, ¿sí? Independientemente, yo tengo que llevar la posibilidad de poder conocer más a fondo. Tengo que saber también interpretar y comprender las intenciones y las explicaciones que el guía me está dando, y sobre todo conectarme con el guía a lo largo del recorrido. Sí, el ir caminando junto a él y estarle, ay, qué padre y qué bonito, y mira esto, y ella me va contando otra serie de situaciones que van conectándonos y que van enriqueciendo toda esta experiencia de estar en el museo, ¿sí? Todo esto en conjunto me permitirá a mí tener una experiencia verdaderamente enriquecedora en el museo. Si yo no tuviera todas estas habilidades, ¿entender? ¿Sí? De nada me serviría haber explicando por su cuenta y yo hubiera ido sin conexión con esta persona, ¿sí? Observando algunos objetos sin saber a qué se referían, cuál era su... Sí, entonces hubiera sido una guía que verdaderamente no funcionó como guía para mi experiencia en el museo, ¿sí? Y a estas habilidades que les acabo de mencionar ahorita, nosotros los llamamos dispositivos de aprendizaje social. Y son estos dispositivos que nos permiten aprender de los demás, ¿sí? Son estos dispositivos que no observamos en los niños de manera temprana en todas estas manifestaciones que les compartimos al inicio, ¿sí? Un niño que tiene un déficit en estos dispositivos de aprendizaje social parecerá que no me escucha, por lo tanto no me va a imitar, por lo tanto no va a conectar conmigo, no va a aprender de mí que yo le estoy diciendo tijeras, mira amor, estas son tijeras. El niño me ve y ok, estas son tijeras y empieza entonces a dispositivos. Si no los tiene, no va a tener oportunidad de voltear con el compañerito, ¿sí? Y aprender de lo que está haciendo el compañerito. ¿Cuántas veces se nos va la instrucción de quien está dirigiendo la clase y volteamos con el compañerito a ver qué está haciendo y en ese momento agarramos el hilo? Sí, y decimos, estamos con el desconectar, no solo con tu mamá o con tu papá o con el maestro, sino con cualquier elemento que se encuentre a tu alrededor en el medio del cual vas a aprender, ¿ok? Si nosotros tomamos o consideramos esta analogía del museo, bueno, pues nuestro niño con alguna condición, con algún trastorno del desarrollo, en este caso el autismo, sería nuestro turista, poder entrar a un museo alemán porque no conoce el idioma. Nuestra mamá es la guía, o nuestro papá o nuestro cuidador. Sí, es esta persona que tiene como objetivo llevarte a este recorrido por la vida, ¿sí? Y precisamente el museo, pues es todo aquel ambiente natural en el cual nos desenvolvemos. ¿Ok? Entonces, yo niño requiero que mi mamá o mi papá o mi abuela o mi cuidador me muestre cómo es que es vivir, ¿sí? Cómo es que me debo comportar y qué debo hacer en la escuela, qué debo hacer en la iglesia, cómo es que debo comportarme más socialmente solemne, podemos hacer.
Si yo no tengo dispositivos de aprendizaje social, pues difícilmente me conectaré con mi mamá para que me diga cómo es que debo recorrer este mundo, ¿ok? Y ahora, si lo trasladamos a nuestro ambiente de trabajo, ¿cómo sería esta analogía? Bueno, pues el turista sería nuestro alumno, ¿sí? Con autismo o con cualquier condición de un trastorno del neurodesarrollo, pudiese ser TDAH, pudiese ser discapacidad intelectual incluso, ¿sí? Y la guía, pues es el maestro, ¿sí? Que tenemos como objetivo, no estoy hablando mucho, ojo, únicamente de lo que planes y programas nos plantea. Un maestro tiene como función enseñarle al niño todas las habilidades que le permitirán desenvolverse. Bueno, pues obviamente el aula, sí, pero tenemos también un patio escolar en donde hay recreo, en donde se ponen en juego otras habilidades, otros juegos, ¿de acuerdo? Entonces, tendrá que conectarse este turista que no tiene el mismo lenguaje que el maestro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, maestro? ¿Sí? Para desarrollar estos dispositivos que le permitirán al alumno conectarse conmigo y con sus compañeritos para poder desenvolverse en el que verdaderamente es nuestro objetivo de trabajar con el autismo. Desarrollar estos dispositivos, ese es nuestro objetivo. Estos dispositivos, teóricamente, ¿verdad? O todos consideramos que nacemos con ellos, que son innatos. En algunos, sí, no están. Por lo tanto, los tenemos que desarrollar y esos deberían ser nuestros principales o nuestros primeros objetivos de trabajo al recibir un alumno con TEA, ¿ok? Sea primero de preescolar, sea maternal o sea primero de secundaria. ¿Okay? Porque hemos diagnosticado, hemos identificado alumnos en secundaria. Y los maestros, imagínense un maestro de secundaria que me dice, ¿cómo me estás diciendo que yo debo empezar a trabajar con dispositivos? Lo siento, maestra, ¿verdad? O sea, el niño, créeme que no va a poseer estos dispositivos bien desarrollados. Es el tiempo que sean objetivo como docentes para que ellos puedan seguir adelante, ¿ok? Si no, ninguna terapia, ningún taller, nada les va a servir porque no están en contacto con este terapeuta, ¿sí? Y no van a aprender de él, no van a aprovechar a esta guía, ¿de acuerdo? ¿No? Impactará definitivamente en la intervención educativa que tendremos, porque entonces enfocaremos, ¿sí? Nuestro trabajo precisamente hacia esto que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Bueno, repito, ¿verdad? No es lo que yo le quiero que debo trabajar con él en el primer trimestre. Es lo que el niño necesita, requiere trabajar. ¿Por qué? Porque de yo, maestro neurotípico, han sido capaces de destruir vidas de personas con autismo. Porque estoy enfocado y estoy sin flexibilidad de estar trabajando única y el programa me dice que trabajen, ¿sí? Y no lo que mi alumno, yo terapeuta, pero también yo maestro, ¿sí? Porque tenemos que tener muy claro que lo que el terapeuta trabaje de manera externa debe de ir ligado a lo que yo estoy trabajando en la escuela. ¿Okay? Entonces, debemos ser congruentes y debemos trabajar con el alumno bajo el mismo objetivo de terapias o en su apoyo externo. ¿Okay? Y bueno, ya conociendo a mi alumno, voy a partir de sus gustos e intereses, ¿sí? Si yo no veo que yo no conozco esos gustos o esos intereses, va a ser muy difícil llamar su atención, va a ser muy difícil prolongar ese tiempo de atención. Obviamente, me tengo que ir por ese canal, ¿sí? Muchas veces estamos apoyados de programas de enriquecimiento, y uno de ellos es la robótica, ¿sí? La robótica, la escuchamos y decimos, ¡ay, qué padre! Es hacer robots, es todo, ¿verdad? Pero vemos que es parte de la enseñanza, es una enseñanza práctica, lúdica. Escucho, estructuro, realizo y llevo a cabo una tarea. Para nuestros alumnos con este trastorno es muy difícil iniciar una tarea y terminarla, ¿sí? Yo tengo que ir guiándolo paso por paso para que pueda culminar una tarea. Así pues, es una actividad en la que requiere un proceso y nosotros lo hacemos porque, pues, por la repetición lo vamos haciendo de una manera innata, ¿sí? Vemos que ya nos faltó el jabón, sé dónde está el jabón, que me falta la toalla, pero igual con nuestros alumnos tenemos que decirles paso por paso qué es lo que tiene que hacer para implementado este taller de enriquecimiento. Bueno, pues vemos que nuestros alumnos se han visto favorecidos en desarrollar muchas habilidades. Sí, simplemente el hecho de escuchar, el hecho de atender, el hecho de estar en contacto con sus iguales, el hecho de interactuar, híjole, es enriquecedor como no tienen idea, ¿no? Y no nada más es el aspecto, se puede decir, de estar en un taller de la innovación, de la tecnología, ¿no? Esto trae consigo muchísimos beneficios. La parte de la socialización, si simplemente que se nos pierda una piececita, es buscarla, ¿verdad? Y si no la encuentro, ¿qué pasa? Puede desencadenar crisis, puede desencadenar muchas conductas que no estamos en el momento adaptados, ¿verdad?
Entonces, poco a poco que yo vaya conociendo a mi alumno y que él, esa tarea que está haciendo en ese momento en la vida diaria, ¿sí? El desarrollo de sus funciones ejecutivas, lo que es la memoria, lo que es la comprensión, la realización de una tarea, lo que lleva el proceso, ¿verdad? Iniciar, terminar y decir, ok, quiero hacer esto que me gusta, esto que yo veo que tengo habilidades en mi tiempo libre, ¿sí? Y es como nosotros vamos teniendo como ese perfil, se puede decir en un futuro, un trabajo, ¿sí? Y vemos que las estadísticas nos dan la posibilidad de nuestros alumnos con este trastorno a tener, vamos viendo ese interés, vamos viendo esa habilidad, ese guía que somos nosotros de maestros, ¿sí? Lo vamos a ir a que tenga y que pueda desarrollar ese perfil y tener un trabajo. ¿Qué yo busco en mi alumno? La autonomía, ¿sí? Yo busco que sea una persona autónoma, que sea un padre de familia, que sea una madre de familia, que sea parte de un trabajo, que sea parte de una escuela, ¿sí? Y que eso no tenga como condición, ¿sí? Que yo tenga ese trastorno. No, al contrario. Yo soy una persona con habilidades, soy una persona con un desarrollo, soy funcional. Entonces, pues, tenemos alumnos que han desarrollado muchísimas habilidades. Uno de ellos estuvo alrededor de un año durante un ciclo escolar y la mamá me comentaba su caso y me dice, maestra, no sabe la cantidad de beneficios que le trajo a mi hijo. Toda la familia nos íbamos ese día y nos estábamos ahí esperándolo. Ya era un momento familiar. Ya era un momento en el que íbamos de casa a algo específico. Mi hijo lo esperaba, me decía, ¿ya es viernes? Sí, ya es viernes. Vámonos entonces. Ya sabía que era viernes, se situaba en la temporalidad, desarrolló estructura, mostraba interés, compartió, interactuó y sobre todo, bueno, estaba en la misma sintonía que los demás. Y creo que si nosotros les brindamos este tipo de oportunidades, nuestros alumnos lo van a tomar y va a ser un constante beneficio. El autismo no me define, yo defino a las habilidades. Soy capaz de estar en una sociedad y si la sociedad está sensibilizada y está informada, y vamos a vivir en un mundo con inclusión. Fíjense que para nosotros dentro de Educación Especial la robótica ha sido una compañía excelente. Tenemos alumnos que gracias a las entrevistas en donde identificábamos los gustos y los intereses de nuestros alumnos, pues nos dábamos cuenta y en ese momento también a la mamá le caía el chip, ¿verdad? Nos conectábamos y decíamos, pues parece que le gusta la robótica. En una ocasión, una alumna en una secundaria, es que este alumno no aporta, es que este alumno, pues, si viene o no viene, ¿no? Y cuando me toca hacer la entrevista, nos damos cuenta en el salón en el que yo estaba, había piezas como estas que observamos así como para hacer los robots. Ya el ingeniero Gerardo me corregirá ahorita sobre el nombre de las piezas. Y él de inmediato se fue y empezó y le dije, ¿te gusta? Y sí, fue la primera vez que escuchamos su voz, ¿sí? Y la directora estaba ahí junto a mí acompañándome en la entrevista y me empezó a decir, ¿qué es lo que más te gusta? Y me empezó bueno, era aquella una charla, ¿verdad? Ya en el que me expuso qué le gusta, qué no le gusta y por qué, y qué hacía y de dónde venía y cuánto se tardaba y bueno. Entonces la directora muy sorprendida me decía, ¿sí habla? Y yo, pues claro, ¿verdad? Simplemente que no tenía los dispositivos necesarios para poder echarlos a andar, pero que uno de sus gustos prioritarios, y adivinen de que, oigan, este alumno tiene como interés, ¿por qué no usamos este tema en algunas de las asignaturas que quepa? Es la manera en la que el chico se pudo integrar y que los maestros hicieron, y no en todas, en todo momento, pero fue la manera en que muchos maestros, dijeron, ok, oye, entonces yo puedo pedirle que en lugar de que me haga esto, me presente como una maquetita y yo, sí, perfecto. Y ya estás haciendo los ajustes que requieres, te está respondiendo, tú te estás dando cuenta, lo estás evaluando y que por eso mismo, sus habilidades. Que por eso mismo comentábamos que es muy necesario conocerlos, ¿verdad? Saber cuáles son sus gustos, sus preferencias para poder realizar, como nosotros en este caso como docentes, un plan de intervención adecuado a las necesidades del chico, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, en este momento, pues, ¿qué hicimos? Lo canalizamos al taller de robótica, ¿sí? Y afortunadamente dentro del taller de robótica, pues, él ha podido desarrollar otras habilidades como las que mencionaba ahorita Maika, que le van a ayudar, por supuesto, ¿verdad? Le van a ayudar a desarrollarse más por salir de tercero y secundaria y obviamente pues está enfocado ya a un bachillerato técnico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque descubrimos esto.
¿sí? Entonces, qué padre que pudiéramos descubrir. De ahí la importancia, papás, maestros, de identificarlo temprano, porque si yo, desde que mi hijo tiene 1 año y medio, tiene 2 años, tiene 3 años, herramientas necesarias para que cuando entre un sistema escolarizado, ¿sí? Ya tenga recursos, ¿sí? Entre más temprano le ofrezca yo estos recursos, pues un pronóstico más favorable me voy a encontrar, ¿sí? Este ejemplo que les acabo de poner, el chico estaba en secundaria y empezamos a trabajar con él. Si yo hubiera trabajado con él cuando él tenía 2 años, hubiéramos tenido mayor oportunidad, ¿sí? De trabajar otras áreas, pues de manera temprana. Ahora, no, Siria, pues ya no lo hicimos, ya mi hijo tiene 15 años y apenas lo estoy identificando y entonces ya lo vamos a atender en base a lo que él necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona con TEA no va a evolucionar si no lo atendemos en base a sus necesidades, en base a su perfil individual, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hasta aquí nuestra intervención como equipo de monitores, como parte de la Secretaría de Educación Pública de la región Laguna de Durango. No sé, Katy, si habrá un momento para preguntas o si ya es hasta, sí, vamos hasta a finalizar, continuar. tú nos Les indicas. pediría, Siria, Maika y Maribel, si nos pueden compartir sus contactos por ahí en el chat, para si algún padre de familia o algún maestro tenga alguna duda ya más concreta o en particular pueda comunicarse directamente con alguna de ustedes. Cuenta con ello, ahorita mismo en el chat ponerte. Les agradezco. Hacemos en con su presencia. Les Es que también me exprese la imaginación, que me ayude a la creatividad. EduSTEAM Ok. es una Esto organización es sin fines de de lucro robótica. creada a Ok, partir del amor a la muy bien. EduSTEAM es una organización sin fines de lucro creada a partir del amor a la enseñanza. Nuestro principal objetivo es brindar a los niños neurodivergentes una educación principiante, media y avanzada en la robótica, en un lugar seguro donde puedan aprender a su propio ritmo y desarrollar habilidades que han sido ignoradas en otras instituciones. EduSTEAM busca darle a las personas neurodivergentes una oportunidad de tener su propia voz y ser escuchados. Contamos con voluntarios de todas las edades que han sido entrenados para brindarle la mejor atención posible a los alumnos, llegando incluso a ser la primera organización en México participando en competencias de robótica con un equipo de niños con autismo. En EduSTEAM constantemente buscamos informar y dar a conocer al público la importancia de educar a nuestros niños tomando en cuenta todas sus necesidades, haciendo crecer la semilla de la inclusión en sus corazones. Conocemos la labor del ingeniero Gerardo, de Diana, de Luis Roberto, de Andrea, quienes son los instructores de EduSTEAM. De igual manera, les hacemos llegar un reconocimiento por su participación en la primera jornada sobre el trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias a todos ellos. Y para continuar, ahora vamos a tener una serie de testimonios de jóvenes y madres de familia pertenecientes al equipo, a la Escuela de Robótica de EduSTEAM. Vamos a disponernos a escuchar a Luis Roberto Valle Aparicio, a Carlos Uriel Gallegos Carrillo y también a escuchar el testimonio de la señora América Méndez Villarreal. Hola, buenas tardes. Yo aquí les voy a hablar sobre mi experiencia con esto de la robótica desde mi punto de vista. Yo, yo andaba yendo a sesiones de robótica ahí, pero lo que me sorprende es que pues éramos así personas
súper diversas, ¿sí? Y entonces eso me gustó. Y entonces ya aquí se fomentó mucho lo que es el trabajo en equipo, el compañerismo, la amistad, así para poder lograr nuestros objetivos, que ya sea por ejemplo en programación, en la construcción de editamentos, ya en hacer las misiones, ¿sí? Entonces si no importa, se puede decir que no nos enfocábamos mucho en lograr la misión, sino el esfuerzo que hacíamos, ya sea que nos haya salido mal, lo intentáramos otra vez y luego ya una y otra vez para que nos saliera, ¿sí? Y pues ya hay veces en el que pues no necesitas de así de fuerza, sino de maña para poder conseguir lo que se necesita, ¿sí? Pero aquí pues ya lo que prevalece aquí es pues el compañerismo, la amistad, que son valores que se nos inculcó para poder hacer este tipo de cosas, del cual estoy agradecido. Lego, sí, soy Uriel. Buenas noches, sí, soy Uriel. Aquí estoy en lo de que hice robótica Lego Digital Designer. En esa plataforma. Ujú. Ok. Eso es lo que te has enseñado a hacer, que les ha enseñado el ingeniero. Las piezas ¿Sí? de robot. ¿Qué más, hijo? Pues a ver. Estación de bomberos. A ver, muéstraselas. Aquí está. Ok. De tus clases de robótica, ¿qué es lo que te gusta, hijo? Pues pasar tiempo, pues que el Inge me ayude Ajá. con los Legos. Ujú. ¿Algo más? Pues que también me exprese la imaginación, que me ayude a la creatividad. Ok. Eso es. Lo de robótica. Ok. Muy bien. Aquí Ese es traigo la otro otra de proyecto. Lego Studio. Ok. ¿Ahí qué hiciste? El emoji de carita feliz. Ujú. ¿Y qué más? Mi nombre. Tu nombre. Ok. ¿Algo más que desees agregar? Solo que gracias a todos los que me apoyaron, al Inge, a mis amigos. Y Ok. espero vernos en el próximo clase de robótica en presencial, Ujú. que para el próximo sábado. Ok. Oye, ¿y cuántos años tienes? 18. 18. Oh, muy bien. Sale, pues salúdalos y despídete. Bye. Buenas noches, Inge. Bye. Hola, hablemos de los beneficios observados en los niños con autismo en su clase de robótica. A nivel social, encuentran familiaridad con los demás niños por sus características propias del autismo y el Asperger en ellas. Se sienten aceptados dentro del grupo y atendidos por su maestro. Les crea la necesidad de comunicarse por video al tener alguna duda, en lugar de pasar desapercibidos o no participar por timidez o temor a hablar en clase. Fomentan el trabajo en equipo, pues deben compartir con su hermano o hermana la computadora y suelen comentar o compartir ideas de lo que pretenden realizar, y en ocasiones entre ellos resuelven sus dudas. Inconscientemente se preparan para ser funcionales en nuestra sociedad e integrarse a una vida laboral donde se espera puedan valerse por sí mismos, o al menos ser productivos de alguna manera. A nivel cognitivo, despierta su imaginación, aumenta su concentración, ejercita su memoria al recordar las piezas que deben emplear, ejercita su razonamiento lógico al armar, fomenta su creatividad cuando su maestro les pide un robot de su propia creación, a su libre decisión, pues se explaya a lo que les gusta y no se limitan a una indicación. Aprenden de una manera divertida y práctica, interesante y lúdica, en lugar de la forma tradicional
dándoles la oportunidad de observar, investigar y hacer. A nivel emocional, relaja su ansiedad al utilizar sus manos, que calmaban anteriormente, mordiendo sus uñas en el caso del niño, y brincando y no estando sentada ni un momento, ni concentrada en el caso de mi niña. ¿Se sienten felices? Sí. Y realizados al comprobar que pueden ejecutar las indicaciones de su maestro a su propio tiempo. Y les motiva a ponerse metas al saber que compañeritos han competido y quieren formar parte algún día de ese equipo de competencia. Uso del tiempo. Ocupan productivamente su tiempo en lugar de estar en juegos en internet. Les ayuda a asociar la línea del tiempo en el día, pues están al pendiente de la hora en que les toca su clase. Planean sus actividades para tener libre la hora en que tomarán su clase de robótica. Y finalmente, damos un agradecimiento al maestro Alejandro González Adame, coordinador de robótica en el Instituto Francés La Salle, y a dicha institución por la oportunidad que les brinda a los niños con trastorno generalizado del desarrollo, autismo y Asperger, para que ellos tengan una herramienta que pueda ayudarles en un futuro tener una mejor calidad de vida, al poder buscar una oportunidad de trabajo en esta área y, ¿por qué no?, nos salgan algunos futuros genios en la robótica. Gracias. Adiós. Agradecemos enormemente el esfuerzo y la confianza de compartir con nosotros tan increíbles testimonios de vida. Estamos seguros que los aprendizajes, el crecimiento y los éxitos serán siempre una constante en sus historias de vida. Les comparto mi contacto como responsable del Departamento Psicopedagógico del Instituto Francés La Salle, así como el contacto del ingeniero Gerardo Alejandro González Adame, coordinador del Departamento de Robótica e Informática del Instituto. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. El Instituto Francés La Salle agradece su asistencia y participación en esta primera jornada del trastorno del espectro autista. Tengan todos ustedes un excelente día. Que viva Jesús en nuestros corazones, siempre. Por siempre. Muchas gracias, Siria. Por ahí si hay alguna duda, alguna situación que nos hagan llegar tanto al ingeniero como a mí, pues te la comunico, y por ahí espero en la semana poder acercarme con ustedes al CRIE, ver primero sus agendas para poder coincidir con las tres y entregarles su reconocimiento. Muchísimas gracias.